Yo empiezo siempre con la obra de un artista. Yo lo que intento siempre es enmarcar la belleza de la mujer. Buenos días, soy Rocío Ortiz de Bettencourt y estamos en el atelier de Marcos Luengo. Tenemos el enorme privilegio de contar hoy con su participación para el canal de la Tecnocreativa y vamos a descubrir el universo Marcos Luengo desde los orígenes hasta la creación de una colección, pasando por alguna de sus clientas, dónde compra los tejidos, cuál es el concepto de moda que tiene Marcos y por qué se ha posicionado como uno de los grandes diseñadores de la moda española. Yo tengo el privilegio de conocer a Marcos desde hace ya años, nos conocimos en Mercedes-Benz Fashion Week y bueno, él sabe que soy su fan número uno, que siempre me ha parecido el diseñador estrella en cada una de las ediciones, sea invierno, sea verano, y no es fácil mantenerte entre los 5 primeros año tras año. Y prueba de ello es que la agenda está llena, está repleta de clientas que vienen a encargarle esos trajes para una ocasión pues que suele ser de las ocasiones más especiales de tu vida. Y entonces confías en un diseñador con el que no te vas a equivocar, te sientes segura y te sientes pues realmente diferente. Muchas gracias, Marcos, por abrirnos las puertas de tu atelier en una mañana como hoy, llena de sol, con una luz preciosa. Cuéntanos brevemente, desde que tú ideas una colección hasta que se plasma, ¿cuál es el proceso? Bueno, muchísimas gracias en primer lugar por estar aquí. Para mí es un lujo que mi trabajo os despierte el interés. Estoy encantado de teneros aquí, Rocío, que la admiración es mutua. Sí, sí. Entonces, bueno, como respuesta a esta pregunta que me haces, yo empiezo siempre con la obra de un artista. Es el origen de mi trabajo. Yo siempre me gusta el arte, entonces constantemente estoy en contacto con este mundo y cuando hay alguien que despierta mi interés, pues intento acercarme, nos conocemos y si las cosas funcionan, pues yo le pido el permiso para utilizar su obra e intervenirla, porque una vez que tengo esa obra, con la ayuda de un diseñador gráfico, pues vamos dándole forma para que esto se adapte a nuestros patrones. Una vez que esto está hecho, entonces ya pasamos estos archivos a las personas que nos imprimen los diseños, esto es en Milán, y ya empiezan a venir las pruebas de color. Con esas pruebas de color, pues bueno, ya una vez que les damos el OK, a partir de aquí teñimos todos los tejidos de acuerdo con ese estampado que hemos generado a partir de la obra del pintor. Y bueno, pues este es un poco el origen. ¡Qué barbaridad! O sea, que vosotros diseñáis vuestros propios tejidos. Siempre. Hacéis siempre. Bueno, yo recuerdo hace 2 años que me invitaste a una exposición donde presentaste la colección. De Charles Villeneuve. Sí. Y claro, me quedé muy impresionada porque efectivamente estaban los cuadros y estaban los tejidos. Sí. Era una belleza. ¿Y los tejidos los hacéis en Italia? Habitualmente sí. Lamento mucho tener que decir esto, pero muchas veces el peso que yo busco en la seda, la calidad de acabados, pues la encuentro mejor en Italia. En Italia. Y los pintores se sentirán muy orgullosos de ver plasmada su obra. Sí, muchas veces ver una segunda vida, ¿no? Se sorprenden muchísimo porque yo, claro, altero un poco su obra, la cambio y ellos de repente la ven una diferente visión de su trabajo y además en movimiento. Habitualmente se quedan encantados. Se quedan encantados, claro. Sí. Pues otra de las preguntas que te quería hacer, Marcos, claro, ahora mismo estaba pensando, está la agenda llena de clientas que vienen a encargarte sus vestidos. Hay que preparar la colección de Mercedes-Benz Fashion Week septiembre. Entre colección y colección no hay tanto tiempo para un diseñador. No hay mucho, no. Para idear una nueva colección desde cero, sorprender, mantener el listón tan alto, mantenerte siempre entre los grandes creadores de la moda española.
Cuéntame cómo lo haces. Pues lo hago con mucha pasión, con mucha ilusión, con mucha gana porque en definitiva yo disfruto de mi trabajo y también disfruto de la relación con la gente, me encanta. Me encanta hablar con la gente. Sí, me encanta la gente. Yo creo que aprendo constantemente y es una cosa que hago con mucho, disfrutándolo mucho, así es que para mí no es un gran trabajo. Sí que a veces llegas a estar estresado, pero bueno, es parte de... Porque ¿cuándo se fundó Marcos Luengo? Pues nosotros empezamos haciendo marroquinería hacia el año 2000. Durante muchos años hicimos marroquinería y prendas de doble faz, ¿sabes?, de cordero. Luego, con la crisis del 2007, habíamos montado una tienda en Oviedo en aquel momento y la crisis nos obligó a reinventarnos. ¿Qué era la demanda que había en aquel momento? Pues la demanda era, el dinero se gastaba en las ceremonias, porque pues, nosotros vamos a hacer ropa para ceremonias, con la suerte de tener un equipo que es la clave del éxito que nosotros podemos tener. El equipo, siempre la gente de la que me rodeo, que es muy buena y muy versátil. Entonces, poco a poco fuimos cambiando de la marroquinería a ropa de ceremonia, ropa hecha a medida, y esto nos llegó a este momento. Porque me acuerdo perfectamente del año 2007-2008, después de haber pasado pues, unos 10 años, desde 1998 aproximadamente, unos años de bonanza económica desaforada, que esto era una fiesta, España era una fiesta. Y recuerdo, yo estaba trabajando entonces en una empresa de moda y las personas que nos hacían las hilaturas se fueron jubilando y no encontrábamos relevo generacional. Las empresas del sector de la moda, bien fueran de zapatería, de marroquinería, de hilaturas, de tejidos, iban cerrando, deslocalizando la producción a Asia, y encontrar mano de obra cualificada era una cosa dificilísima. Tú has conseguido mantener un equipo que verdaderamente lo que hacen es artesanía. Sí, la verdad que tengo la suerte de contar con un equipo bueno y paulatinamente vamos incorporando gente nueva que un poco se hace a la forma que tenemos de trabajar, va aprendiendo las técnicas que utilizamos aquí. Sí, pues yo diría que pura artesanía. Pura artesanía y pura sostenibilidad, porque no hay nada más sostenible que la artesanía. Claro que sí, sostenibilidad, porque además nuestro discurso desde el principio era el de hacer prendas atemporales, que yo sé que ahora mismo está muy de moda decir esto, pero es desde el principio. Pero es así. Mantuvimos el hacer prendas con un valor estético objetivo, es decir, esto es bueno y se ve y se nota, luego quizá te pueda gustar más o menos, pero ese valor estético está presente, porque son las mejores calidades de tejido, los acabados son magníficos, las impresiones son excelentes, entonces es indiscutible que es bueno y ese era nuestro discurso. Además me aburre muchísimo oír hablar de tendencias y que todo cambie constantemente, únicamente con la intención de que la gente se compre cosas nuevas y tiene las anteriores. Entonces, desde el principio, de verdad que nuestra intención era esta, prendas que perduren. Es verdad. Porque puedes coger alguno de los diseños de hace... Estoy acordándome del desfile de hace 2 temporadas, que fue fascinante. Todos son fascinantes, pero ahora mismo, pues sí, 2, 4, 5 temporadas, da igual. Te lo pones perfectamente ahora, es atemporal 100%. Sí, porque es lo que busco, que las prendas 100%. Tengan identidad por sí mismas, que perduren en el tiempo, que se sepa que son nuestras. Que se las ¿Y qué distinga. Perfil de clienta tienes tú, Marcos? Pues tengo la suerte de contar con una clientela con un nivel cultural alto, que valora esas cosas precisamente. Gente que no se deja influir, con un pensamiento crítico desarrollado. Entonces, por fin. Son personas que viven el momento, que son contemporáneas, pero no necesitan estar a la moda, no necesitan demostrar nada, simplemente se quieren rodear de cosas bien hechas y de belleza. De belleza. Porque yo ahora mismo estaba pensando, viendo tu atelier y lo que decía, pues antes de que empezáramos a grabar, estábamos viendo las prendas y yo le decía a Marcos, es que todo me lo llevaría puesto. Pero yo, digamos que tengo una edad media, tirando un poco mayor, ¿no? Pero estaba pensando en mi hija, que tiene 31 años, y mi hija también podría perfectamente ponerse cualquiera de tus creaciones
Y mi madre, que tiene 81 años, también podría, o sea, has conseguido que 3 generaciones pudiéramos venir a Marcos Luengo. Sí, hacemos un producto muy transgeneracional. Y te pasará, ¿no? Te pasará luego las aquí ceremonias. Hay desde niñas a señoras muy mayores, porque, pues lo que te digo, gente mayor que ha conocido la calidad de siempre y que la reconoce y la valora, y gente joven que lo que ve es que cuando se ponen algo de esto se ven guapas. Se ven guapas, que es lo único que queremos para un momento especial en el que dices, quiero confiar en un diseñador con el que me siento segura y me siento que voy triunfando. Yo lo que intento siempre es enmarcar la belleza de la mujer, ponerla guapa simplemente, que ella sea la estrella, no el vestido. Y otra cosa que yo valoro mucho de Marcos Luengo como empresa es el carácter familiar. A mí me encantan las empresas familiares. He de reconocer que España, además, en toda la zona de Cataluña, en la zona de Galicia y cada vez más en Andalucía, generación tras generación se va transmitiendo la pasión, si no es por los tejidos, es por las hilaturas o proveedores o familias enteras que son patronistas o familias enteras que son marroquineros. A ti en tu familia te pasa algo parecido, ¿verdad, Marcos? Bueno, sí, nosotros es una empresa familiar, nuestras hijas desde el primer momento las hemos involucrado y nos ayudan. La mayor ha hecho economía y se maneja un poco el negocio, y la pequeña ha hecho moda y nos ayuda. De hecho, esta próxima colección la presentaremos juntos. Va a haber una colaboración. ¡Qué bien! Sí, presentaremos algo nuevo que nunca se ha visto hasta ahora en la pequeña, la que estudió en Polimoda. Sí, estudió en Polimoda. Es una escuela magnífica en Italia. En Florencia, sí. Primero estuvo en Amberes y luego en Florencia. Bueno, entonces ha estado en las dos mejores, vamos. Está bien, sí, se ha formado, yo creo que bien. Sí. Muy bien, Marcos, pues ahora vamos a tener el placer de hacer un pequeño recorrido por el atelier de Marcos Luengo y vamos a tocar las prendas, vamos a verlas, vamos a ver ese peso, la caída, el gramaje, el movimiento, los colores únicos, porque hay colores que tiene Marcos que tú ves ese diseño y dices, es Marcos Luengo, que capta un tono y un color y una intensidad o una vibración en el color tan potente que lo distingue frente a otros diseñadores. Vamos a disfrutar de eso. Bueno, con mucho gusto. Qué bien, Marcos. Ahora vamos a ver las prendas, vamos a hacer un pequeño recorrido por tu atelier. Yo me acuerdo perfectamente cuando estuve en la exposición de este pintor, que luego tendremos oportunidad de ver el cuadro. Es que bueno, explícanos, Marcos, esta belleza plasmada en estos tejidos. Pues esto es la obra de Charles Villeneuve, que es un pintor francés, que en esta ocasión él habitualmente hace skylines, pero bueno, pues para esta colaboración desarrolló la pintura de estas cosas, de estas plantas, y una colección muy botánica, y lo plasmamos. En este caso, esto es un algodón, esto es una seda. Este cuadro luego lo veréis porque está por ahí, y la calidad de la impresión es muy buena. Ya ves que se hacen 1000 pruebas hasta que conseguimos que los colores del cuadro y los colores de la tela sean exactamente los mismos. Luego teñimos los tejidos de acuerdo para que todo coordine, todo sea la misma gama, ¿no? Y estos estampados yo los mantengo siempre vivos, están siempre, porque considero que son obras de arte, claro. Los cuadros de las que parten, y los mantengo siempre, nunca los dejo. Vamos, de hecho, yo me acuerdo perfectamente haber comprado una vez, hace muchísimos años, compré una falda porque me parecía un cuadro abstracto, tenía un dibujo geométrico tan bonito. Y decía, pues yo prefiero llevar el cuadro puesto. Claro que sí. Y le das una vida y otra vida y otra vida, que igual que lo tienes en una pared. Esto, para ustedes que no lo pueden apreciar, es un algodón maravilloso, gordo, de una calidad extraordinaria. Esta es una seda natural. Eso es un crepe de seda natural, y este es un raso. Sí. Y este también es un cuadro del Pont Neuf, creo que es, con la Torre Eiffel de fondo y unas hojas que atraviesa la luz, y luego el pantalón está hecho con el agua del río.
Es espectacular. Y si tuvieran la oportunidad de tocar este tejido, es el peso. O sea, tiene un gramaje, un peso, una caída, un satinado. Son 400 gramos por metro. Claro. Es que es... Unos 40 mames. Es que no necesitas nada más, te pones esto y ya no necesitas nada más, ningún accesorio. Estos microplisados Fortuny, sí, que son Fortuny. Esto lo llaman falso Fortuny. Sí. Esto me lo hacen en Francia, una empresa francesa que hace los plisados a capricho, lo que tú idees, ¿Sí? ellos te lo... ¿Y el tono también? Bueno, ellos tienen una carta de colores. Una carta de colores amplísima, que es doble tono, el interior y el exterior son diferentes, sí. Y te plisan eso a capricho. Y luego tienen distintos grados de... ¿Este también es de ellos, sí, del mismo proveedor? Es el mismo proveedor que te lo hace... Más abierto, el microplisado más está más abierto. Es bellísimo, bellísimo. Los linos también, estos linos que son muy pesados. Linos gordos, sí, bueno, esto es el verano del norte. Claro, es que no olvidemos que las raíces son asturianas. Luego tenemos también origen. Mucho público que viene de Europa, mucha señora francesa, inglesas, entonces bueno, pues esto en otros ámbitos tiene más sentido. Sí, y la clienta centroeuropea, para ir a trabajar, por ejemplo, se viste más que la clienta española, ¿verdad? Bueno, nosotros sobre todo lo que vendemos ropa para ocasiones especiales. Y aquí vienen pues desde señoras que vienen de los Países Bajos porque casan a su hijo o a su hija y quieren algo especial porque lo han visto. La verdad es que las redes funcionan muy bien y a través de las redes pues nos llaman, concertamos una cita, vienen, se prueba y luego le enviamos la ropa al país que sea o vuelven a por ella. Porque de esto quería hablar contigo, Marcos. Pienso en la cantidad de clientas que tienes de tantas partes diferentes que acuden a Madrid o a Asturias, sí. y muchas de ellas pensarían, ¿y si Marcos tuviera un avatar con mi figura? Entonces voy el primer día, me toman medidas. Bueno, primero habría que hacer un escáner de esa clienta. Que el otro día, hablando con Isabel Basaldúa, me decía que cuando escanearon a la primera clienta tenían miedo, porque al final el escáner pues saca a la luz todas las cosas, ¿no? Las asimetrías, los defectos, pero en el equipo de patronaje y en el taller, que nunca habían trabajado con escáner, dijeron, pero esto es maravilloso, ¿cómo no nos lo habían enseñado antes para hacer los patrones? Pues claro, quedan perfectos. Esa clienta se desplaza a su ciudad de origen o a su país y tiene que venir a 3 pruebas, porque esto es alta costura. Sí, habitualmente vienen a 2 o 3 pruebas, pasan el fin de semana, conocen Madrid, hacen turismo. Y está bien. Lo del avatar es estupendo. Yo creo que tendría mucho sentido en clientas asiduas. Gente que viene mucho. Sí, o que viven fuera, o que bueno, pues, tienen esa vida en la que no se pueden venir a hacer pruebas o están muy ocupadas. Creo que puede ser muy interesante. En ese aspecto es bueno y en otra parte se pierde el trato directo, que a ti te encanta y que lo haces fenomenal, porque muchas clientas tuyas me dicen, y esto es un secreto que voy a desvelar, que cuando vienen a una prueba, no solamente vienes a comprarte un traje. Marcos te ayuda en muchísimas cosas que acompañan todo el universo de ese traje. Pues desde el tocado, las joyas, los zapatos, un poco de protocolo, seguro que tendrás que dar clases de protocolo. Cuando vengan a preguntarte para una boda, para una ceremonia. 4 cosas que puedo saber yo. Pero esas 4 cosas a ellas les da seguridad, o a lo mejor gente que es de otros países y la costumbre es distinta en otro país. Entonces, ese trato directo, que no solamente es venir a comprar un vestido, es un valor añadido muy grande. Bueno, pues intentamos que la experiencia sea agradable, porque esto tiene que ser una cosa agradable para disfrutarla. La disfrutamos todos y además cuando las cosas también lo vemos todos a la vez, o cuando estás haciendo una prueba, todos a la vez vemos lo que es correcto y lo que es incorrecto, lo vemos todos. Es pues es una experiencia agradable. Y los sombreros que tienes, Marcos, háblanos de ellos. Ahora tienes una colaboración con... Esto es de una
sevillana muy salada que se llama Nana Golmar. Sí. Ella colaboró conmigo en una colección anterior de invierno y desde entonces pues tenemos mucha relación y vamos haciendo cosas. Y las flores y las aplicaciones las flores hacéis las hacemos vosotros. nosotros en nuestro taller. Y los cinturones maravillosos, Todo, sí. fajines de cuero maravillosos. Eso vosotros. Porque nosotros empezamos como Por la marroquineros. marroquinería, como nos Entonces habías ese dicho. mundo de la piel lo conocemos bien. ¿Y podemos desvelar quién va a ser el siguiente pintor Sí, o eso todavía no? Se llama ¿Sí? Rubén Martín de Lucas. Y Sí. este chico hace uno de sus trabajos es el Jardín de Fukuoka. Sí, Fukuoka era un filósofo, agricultor japonés que fue un poco el origen de la permacultura. Entonces hablamos de sostenibilidad, hablamos de todas estas cosas tan importantes y tan de moda ahora mismo. porque hay muchos puntos de sinergia entre Japón y España. Sí. Desde hace muchísimos años, ¿verdad? Y a mí también me encanta Sí. la simplicidad de las líneas orientales, el que todo tenga un sentido, que todo La sea geometría, útil, sí. la limpieza, la pulcritud. Sí. Me encanta y por eso está este nuevo trabajo que yo creo que va a quedar estupendo. Bueno, pues entonces, yo quiero que me hables de ese cuadro. Porque es que me tiene cuadro fascinada este cuadro. Es de un japonés que se llama Tadanori Yamaguchi, Sí. amigo, residente en Asturias, vino de Japón a Asturias, y hice una colaboración con él. Pues yo no recuerdo ahora mismo en qué año fue exactamente, pero fue una de nuestras primeras colaboraciones con artistas. Aquí hay una mezcla de un cuadro contemporáneo con una silla de estilo oriental maravillosa, con un farol que era de un paso de carruajes de una casa de Oviedo, y todo convive en perfecta armonía, Bueno, sí, es con un gusto exquisito. ¡Ay, qué amable! Muchas gracias. Sí, no, es que es verdad y me llama la atención, nos ha llamado a todos la atención, que sepáis. Entonces, ahora vamos a pasar, Marcos, a ver Vale. otra de las salas del atelier. Los colores vibrantes, estoy viendo ahora, se me van los ojos a este rosa. Es que yo creo que no hay nadie que se ponga este color y no esté guapa y ni favorecida. Es un color que lo podemos utilizar porque la base es tan buena. Es una organza de seda natural muy gruesa, un crepe de seda natural. ¿Lo puedo tocar? Sí, claro, Sí. por supuesto. Y esto tiene, lo que le da el color es la calidad de la seda, porque quizás si esto lo vieses en Para que lo poliéster, veáis, sí. el color no tendría nada que ver con esto. No queda tan limpio. No queda Es que tan sí, luminoso. Tan luminoso. Es que es limpio, sí, esa es la palabra, luminoso. O sea, yo estaba pensando que da igual que sea rubia o morena. Este color favorece mucho, y sobre favorece. todo si es morena de piel. Va estupendo. Mejor. Es un turquesa fino, Sí, es muy fino. es un satén finito. Fijaos de el blusa. brillo del tejido. Ahí tienes los corsés de los que hablábamos. Ah, sí, sí, sí. Estos corsés que hace Marcos, que emplea en muchas colecciones, los hace en tejido, los hace también en piel, se hacen combina y luego utilizamos todas estas técnicas de nudos para... de fornituras. ¿no? Sí. Entonces a cualquier prenda tú le pones un fajín de estos y te ha cambiado la prenda. Sí, O sea, le ha dado un también. estilazo y un aire diferente. Entonces vamos a pasar por aquí. Aquí podemos aprovechar y ver la combinación que hay de bolsos de Marcos Luengo con accesorios. Bueno, este color morado también me tiene loca, este color, que a mí me gusta tanto además. Los pendientes también son nuestros. ¿Ah, sí? Bueno, ¿También? en realidad los hace un tío mío, Sí. que también se llama Marcos Luengo, que es un herrero magnífico. Y ¿Ah, sí? ahora ya me hace lo que yo le pida. Llegamos a hacer Sí. hasta unos zapatos de hierro para una editorial. ¿De moda. verdad? Sí, y se podía caminar con ellos. Eso te iba a preguntar, si se podía. Sí. Esto es la última colección que hicimos con Alexander Zuleta, que es un pintor guatemalteco. Ahí están algunos de los cuadros que dieron origen al estampado este. Sombreros de Nana Golmar, las flores también de organza que hacemos en el taller. Y sobre todo observar la combinación de colores tan atrevida,
porque mezclar un verde menta, pero también tira turquesa con un morado, con un verde y con un, bueno, no es un malva, tampoco es un malva subido y convive en perfecta armonía. Bueno, pero es la... esta manga me encanta, esta manga que haces... esto es una especie de caftán. Sí, me encanta, me encanta. Aquí ves otra vez el hora de estampado. Aquí está sobre un satén de seda y ya ves cómo coge, qué fuerza cogen los colores aquí. A mí me acuerdo cuando lanzaste esta colección, cuando la expusiste en Mercedes-Benz Fashion Week, nos quedamos todos, el año pasado, nos quedamos fascinados. Llamaba la atención porque es que siempre se sale de lo diferente. De estos colores que tienes aquí, ¿cuál es el color que más le gusta a la clienta española? El morado gusta muchísimo y este petróleo está gustando mucho. Y el petróleo. En esta ocasión está gustando mucho. Es un color que está bien, tiene vida. Y son colores que puedes usar en invierno y en verano. En verano e invierno, sí. Que luego, ¿no? Si viene una persona para una ceremonia, una madrina o una hermana de la novia, luego se lo puede poner. Luego el estampado en este caso se hizo en pañuelos. Precioso, precioso. Es que te queda bien hasta a ti, ahora mismo. Te lo pones encima y te queda me lo puedo fenomenal. poner, sí. Está rebordeado. Esto es toda la labor que ya os digo que hacemos con el diseñador gráfico. Porque a partir de los cuadros, que pueden ser esos... Estos son los cuadros. Son algunos de los cuadros sí. que dan lugar a este estampado. Pues a partir de eso empezamos a desarrollar. Y luego este es nuestro origen, la marroquinería. Ya ves que esto está hecho en una piel de cabra, todos los bordes están lujados. Los acabados son impresionantes. Los interiores también muy cuidados. Yo tengo un bolso tuyo precioso, sí. Metalizado, naranja, precioso, sí. magníficos, magníficos. Y también además colores, no pesa porque para ser tanta piel. No pesa, pero porque eso ahora, es el resultado de muchos años de trabajar la piel. Que sí, porque el tema del peso es porque clave en un bolso. Hace unos años de la que empezamos las pieles eran súper gruesas y los bolsos acababan pesando mucho. Pero bueno, ahora ya conseguimos tener buenos volúmenes sin peso. No, es magnífico, no hay más que verlo. De hecho, cuando lo coges es cuando te das cuenta que no pesa, porque de aspecto crees que va a ser un bolso más pesado. Una piel fina, luego es doble piel, porque está la piel de cabra por un lado y luego está forrada en un ante para que tenga esa... ¿Ese es negro o marrón chocolate? Este es negro. Es negro. Sí, este es un tamaño extra grande, pero no pesa para lo que es. No, para lo grande que es, no pesa. Y además, si pesa mucho, lo cuelgas así y listo. Pero verdaderamente es que es un bolso de viaje para esto vale llevar para el ordenador, llevar todo. Para trabajo. Para... No, este es de los que empiezas en octubre y no te lo quitas hasta el verano si te apetece cambiar de color, porque así también me lo quedaría todo el año. Cuando te lo quites en verano encontrarás cosas increíbles de todo el año dentro. Pero a mí me gusta mucho en los colores estos súper vibrantes. El que yo tengo es naranja metalizado. Sí, me acuerdo. Y te cambia todo. O sea, llevas ese bolso y te cambia todo. Da luz. Da luz, esa es la palabra. Son cosas que hay que tener. Bueno, pues mira, este por ejemplo en blanco y negro con naranja queda perfecto. Queda divino. Y no da miedo, o sea, es de esos bolsos que dices, no pesa, lo aguanto. Sí. Porque ahora, me decía el otro día una diseñadora, dice, las chicas jóvenes vienen casi todos con un hombro más bajo que el otro por los portátiles. Ah, bueno, claro. Y es que, claro, ahora no puedes ir a ningún lado sin tu portátil. Ya. Precioso, preciosísimo. Tenemos estas fotos que son también de otra artista, muy amiga mía, que se llama Marta Areces, que está haciendo un trabajo con toda nuestra trayectoria desde el primer desfile, y en algún momento se publicará un libro con todas estas fotografías. ¿Sí? Ay, qué bien. Tienen muchos miles de fotografías, con todo, cada momento de backstage. El trabajo se llama Antes del Glamour, solo está lo que antes de los desfiles, todo el trabajo antes de los desfiles. Eso es lo que no se ve y la gente le encantaría saber. Sí, pues eso está todo. Ahí estamos probando un zapato y a veces el otro pie. El otro pie. Entonces, una clienta llama por teléfono, pide una cita, viene,
y le tomáis medidas, ¿no? Bueno, a ver, cuéntanos un poco el proceso. El proceso viene la señora, yo le pregunto qué es lo que quiere y para qué. Sí. Entonces, el segundo paso es, yo quiero saber si los dos tenemos la misma percepción de su cuerpo. Le pregunto, ¿qué es lo inteligente. ¿qué es lo que yo bueno, tengo es que Marcos es psicólogo. Por eso digo yo que es tan importante la labor que él hace con las clientas. Perdona que te he interrumpido. Lo que les pregunto es, ¿qué tengo que potenciar y qué tengo que ocultar de ti? Porque es muy importante que los dos tengamos la misma percepción de ese cuerpo, porque si no, no nos vamos a entender bien. Entonces, una vez que veo que las cosas van por buen camino, que los dos entendemos que el cuerpo es de esa manera y que lo que ella busca yo lo puedo reflejar con la forma de trabajar y con mi estilo, pues entonces empezamos el proceso. ¿Y somos honestas cuando decimos si nuestros defectos coinciden con los que tú ves? Habitualmente a mí las que más me suelen gustar son las que dicen, ay, no, si yo estoy estupenda. Y a lo mejor claro. Pues no está ni muy delgada ni muy gorda, pero bueno, ella se ve bien. Ella se siente satisfecha. Y si ella se siente satisfecha es un éxito. Claro. Y luego hay otras que te dicen, pues mi defecto es este, y tú estás viendo que su defecto no es ese. Ah, sí. Que es otro. Es otro. Entonces ahí el trabajo puede resultar quizá más complicado de que llegue a buen puerto. ¿Y tú les haces un dibujo? Les hago un boceto. Un boceto. Sí, ellas me cuentan, pues mira, tengo una fiesta, o tengo una boda, o tengo lo que sea, es por la tarde, es por la mañana, me gustaría ir de largo, me gustaría ir de corto, y entre los dos vamos dando forma a eso que ella necesita. Siempre yo lo llevo a mi estilo, claro está. Claro, claro. Porque yo no firmo algo con lo que no me sienta a gusto. Claro. Pero también muchas de ellas, con todas las creaciones que hay aquí sí, maravillosas, sí, claro, muchas de ellas, ¿no? Dicen, pues yo me lo llevaría a lo mejor pues tal cual, se adapta. en este color, con este pantalón, sí, sí, claro, ¿no? o le cambia el escote, o se le cambia el largo, claro. Bueno, es un proceso. Y luego se hace una prueba con una toal. Hacemos una prueba con una toal, algunas señoras se pueden probar las piezas que hay aquí, entonces ya en ese caso quizá la toal no es necesaria, pero habitualmente se hace una toal y luego esa toal, una vez que está ya reformada y adaptada al patrón, se corta en la tela que hayamos elegido. Otra prueba y bueno, pues algunas veces son 3 pruebas en total. Qué bien, Marcos, pues la verdad es que, bueno, es un sueño. Es un sueño poder venir aquí y hacerse un vestido para una ocasión especial. Y ya para terminar, me gustaría preguntarte cómo ves, es una pregunta muy genérica, ya sé que mucha gente te ha dicho, Marcos, ¿cómo ves el sector de la moda en el futuro? ¿Cómo ves el sector de la moda en España? ¿Qué ha ocurrido ahora con la consumidora después de este año? Que todos decimos 2 años y realmente no han sido 2 años. Empezamos en marzo del año pasado, pero como ha ocurrido que son 2 temporadas, nos parece que es más largo, llevamos 1 año y medio. Pero realmente esto nos ha hecho reposicionarnos en muchos aspectos de nuestra vida, sobre todo en nuestra vida interior. Pues para terminar me gustaría que me dieras tu opinión sobre cómo afrontas ahora, después de la pandemia, esta etapa. Bueno, es una etapa en la que yo, si quieres que te diga la verdad, no he notado mucho cambio. El perfil de cliente que nosotros tenemos, como te decía antes, son mujeres que saben muy bien lo que buscan, lo que quieren, valoran nuestro trabajo y entonces ahora mismo estamos pues como antes de la pandemia, con el mismo trabajo. No es verdad, hombre, hemos tenido este parón de todo este tiempo, pero el trabajo ahora se está retomando como al principio, sin notar mucha diferencia. La verdad es que si te dijese otra cosa, estaría mintiendo. Pues qué bien, enhorabuena. Muchas gracias. Enhorabuena, muchas gracias. Yo me siento una privilegiada haber estado aquí y espero que todos ustedes también y vean este vídeo una vez y otra vez y otra vez y se animen en algún momento a probarse alguna de estas creaciones.